voces, y se postró en tierra a los pies de Jesús, dándole gracias, y este era samaritano. Jesús dijo entonces: pero no son 10 los jurados, y los otros 9, no ha habido quien volviese a dar gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, porque tu fe te ha salvado. La oración colecta de la misa de hoy dice así: oh Dios todopoderoso y eterno, aumenta en nosotros la fe, la esperanza y la caridad. Y para que merezcamos conseguir los bienes que nos prometes, haznos amar lo que nos manda. Por Cristo nuestro Señor. Amén. En esta misa de hoy, la epístola, el Evangelio, la oración colecta, que es la oración más importante, donde se da el motivo, la petición del santo sacrificio en este día, le estamos pidiendo a Dios nuestro Señor que nos haga el aumento de la fe, la caridad y la esperanza, para poder amar lo que nos manda. Así cumplimos eso que nos manda por amor, porque las cosas que se hacen por obligación siempre se hacen tediosas, y al final uno las termina dejando de lado. Por eso San Pablo en la epístola de hoy, él nos explica justamente que si bien la promesa fue dada a Abraham y a su descendencia, no, y a su descendiente, dice, aquel descendiente que es Cristo. Fíjense que acá está el origen del gran error del ecumenismo moderno. El gran error, porque dicen, tenemos un Dios, el mismo Dios, el Dios de Abraham. Los judíos dicen que tenemos el Dios de Abraham, los modernistas el Dios de Abraham y el Islam el Dios de Abraham. Abraham, padre de una multitud. Y sin embargo, nada más equivocado. ¿Por qué? Porque hoy justamente San Pablo nos dice, no es que le da a todos la promesa, sino al descendiente de Abraham. Y el descendiente de Abraham es Cristo. Es decir, el Dios verdadero, el único Dios verdadero es el Dios de los católicos, la Santísima Trinidad. Los otros que dicen, bueno, será un Dios único, para ellos, pero están equivocados, son idólatras, tanto el judaísmo como el islam. Adoran un Dios único, sí, un solo Dios, pero que no tiene trinidad de personas. Por eso tenemos que entender esto, porque ese es el gran error moderno. Y después de que salen con que tenemos todos el mismo Dios, entonces todos nos salvamos a través de cualquier religión. Esa es la consecuencia práctica que se sigue. Como tenemos el mismo Dios, el musulmán tiene el mismo Dios, el judío tiene el mismo Dios, el católico tiene el mismo Dios, el protestante tiene el mismo Dios, el animista tiene el Dios único, todos. Entonces no importa, como dice Bergoglio, hay un abanico de religiones, y que todas distintos caminos, un abanico, con muchas ramas, y todas llevan a Dios, todas por distintos caminos, y a Él lo logran. No, eso es un gran error. El descendiente de Abraham, al cual fue hecha la promesa, es Cristo nuestro Señor, el Verbo encarnado. Por eso, hijos míos, ese es el camino ya desde el Antiguo Testamento, que nos da el Dios verdadero. El Dios del Antiguo Testamento es el Dios del Nuevo Testamento, nada más que en el Antiguo Testamento la Santísima Trinidad no se había manifestado. Por eso es un misterio. Sí es un Dios único, pero no podríamos haber sabido que Dios es Trinidad si Él no nos hubiera dicho que es Padre, Hijo, Espíritu Santo. El Padre y el Hijo, después el Espíritu Santo enviado por el Padre y el Hijo, etc. ¿No es cierto? 3 personas distintas y un solo Dios verdadero, lo que sabemos de la fe nos enseña a través del catecismo. Por eso, hijos míos, no tenemos que confundir. Y menos hoy, en estos tiempos que son tiempos tan ambiguos en todo. Tanta mezcla, todo es bueno, todo está bien. Todo lo que me lleva a la felicidad total de Dios es bueno y todo el mundo se salva. Ese es el gran error, y ahí está la caridad del buen cristiano, de rezar por aquellos que están por fuera de camino, no solamente la oración, sino también el agradecimiento primero a Dios de la fe. Por eso la oración colecta nos dice justamente, pidamos un aumento de fe, esperanza y caridad para poder cumplir lo que Dios nos manda por amor. Y eso lo vemos en el Evangelio de hoy, el Evangelio de la curación de los 10 leprosos. Hay ciertos detalles como hubieron en el Evangelio del domingo pasado, del buen samaritano. Hoy también la única, en lo que cuenta, en el hecho que cuenta nuestro Señor, que le vienen esos 10 leprosos a pedir que los cure desde lejos, dice, porque claro, la lepra era una enfermedad muy terrible y eran impuros. Es más, ustedes saben, ellos tenían que ir gritando por los caminos, somos impuros, tan fea
consecuencia era la impureza del cuerpo que dejaba la lepra. Iban con unas túnicas blancas, tocando, cubiertas sus cabezas, también tocando una campanita. Estamos impuros, estamos impuros. Entonces, escuchan que Dios nuestro Señor viene, sabiendo ya el poder de hacer milagros que tenía Jesucristo, Señor nuestro. Entonces, desde se acercan, pero no tan cerca, y le dicen, si quieres puedes limpiarnos, Señor, cúranos. Y nuestro Señor les hace el milagro y salen, les dice, bueno, váyanse, preséntense al sacerdote, y mientras van en camino se dan cuenta que se empiezan a limpiar. La lepra es una enfermedad horrible, se cae la carne a pedazos. No sé si vieron ustedes alguna vez una persona enferma de lepra, a pedazos. Una vez me tocó ver a una que se le había caído la carne de su mejilla y se ponía la mano acá para comer porque se le perforaba, tenía perforado un agujero. Esa era lo terrible de la lepra. Y nuestro Señor los cura. Y de esos 10, uno solo vuelve. Pero ¿cuál es el toque de distinción aquí? Un solo agradecido vuelve. Y ese agradecido no era de los 9 restantes que eran judíos, era un samaritano, dice el Evangelio de hoy. Otro que no era aceptado por el judaísmo, era justamente uno de sus enemigos que adoraba en otro monte. Entonces, no tenemos que ver en este Evangelio la caridad y el amor que hace nacer Dios en los corazones agradecidos. Este pobre samaritano, que fíjense cómo en el dolor todos eran iguales, los 10 leprosos, 9 judíos y un samaritano andaban juntos, porque el dolor los hacía compadecerse. El sufrimiento que veían y sufrían lo mismo, los hacía, el dolor los unía. Pero sin embargo, de esos 10, uno solo, el que menos esperaba, vino a dar gracias a nuestro Señor postrándose a sus pies, se tira de rodillas a sus pies, dice el Evangelio, y le agradece. Y nuestro Señor le dice, bueno, tu fe te salvó. Fíjense el milagro que hace nuestro Señor, no solamente en su cuerpo, sino en su alma le da la gracia. No solamente lo cura en el cuerpo de la lepra, sino que también le perdona sus pecados. Y lo hace salvo. ¿Me explico entonces? ¿Y eso por qué? Por una gran virtud, hijos míos. La gratitud, el agradecimiento, el saber dar gracias ante un bien inmerecido. Esa es la gratitud. Reconocer el beneficio que se me hace sin merecerlo. Me acuerdo cuando éramos chicos, nuestros padres siempre nos enseñaban a dar las gracias. Di gracias, agradece todo, porque no te lo hacen porque te deban, nos decían, sino porque son buenos los que te hacen el favor, no porque te deban algo. Nuestro Señor no le debía nada a estos leprosos, y sin embargo en la compasión de su corazón y en el amor que sentía por las almas de esos enfermos, pues los cura. Y uno solo fue agradecido. Los otros 9 fueron unos ingratos y unos malagradecidos. Yo les explicaba que ser ingrato, hace tiempo, ser ingrato y ser malagradecido es distinto. El ingrato es el que se olvida directamente y no le importa nada y no dice nada y se va como si se lo debieran. Y el malagradecido es el que agradece con algo malo. Estos eran ingratos, que se fueron después de haber recibido semejante milagro, no fueron capaces, hijos míos, fíjense lo que es el ser humano, cuando uno ve estos hechos en el Evangelio, y son seres humanos como nosotros. Se los curó de la lepra, no fueron capaces de darse vuelta, aunque no creyeran en nuestro Señor, a la vista de un milagro. Imagínense cualquiera de nosotros ahora que se nos está podriendo la carne y de repente estamos frescos como la piel de un niño. Y no somos capaces de decirle gracias al que nos hizo el favor. Por eso, cuidado, el corazón de un buen cristiano tiene que ser un corazón agradecido, porque estamos muy inclinados a pedir, y hay que pedir, pero estamos poco inclinados a dar. Esa es la gran miseria y el egoísmo del ser humano. Sí pedimos, pero no damos. Entonces, muchas veces recibimos tantos favores de Dios a través de la providencia, no solamente directamente de Él, sino a través de la divina providencia, de las circunstancias de la vida, de las personas que encontramos en nuestros caminos, etc., de una medicina en una enfermedad. Y pocas veces sabemos decir gracias. El problema es que al no ser agradecidos, cierra la puerta del corazón de Dios para otorgarnos más beneficios. Y no es una cuestión de interés personal, digamos así, sino realmente es una cuestión de amor. Fíjense que en Dios nuestro Señor, Él no se cansa de dar, porque es infinito. Él puede dar y dar y dar y nunca se vacía.
que es todo lo contrario al ser humano. El ser humano tiene algo y si lo comparte o lo da, lo pierde, ya no lo tiene más, y la fuerza de dar y de dar y de dar se va quedando sin nada él. Una persona que sea afortunada y tenga mucho dinero y empieza a regalar, a hacer beneficencia, va a llegar un momento que él no va a tener más dinero y va a tener que empezar a pedir. Entonces se pone egoísta, te voy a dar hasta aquí porque de acá pienso en mí. Pero Dios no es así. Los tesoros del corazón de Cristo, como nos dice el Sagrado Corazón, el apóstol San Pablo, son infinitos. Pero para eso tiene que haber una disposición de parte del alma que lo busca y que se acerca a Él. La humildad de saber pedir con gratitud, hijos míos. ¿Qué pasa cuando vemos la historia del santo joven del Antiguo Testamento, que nos da una escuela de vida a nosotros terrible? Va al demonio, le pregunta a Dios y le dice, fíjate, le dice Dios al demonio, fíjate qué bueno que es mi siervo Job. Sí, el santo Job, mi siervo Job. Y le dice el demonio ahí, porque nunca lo has tocado, lo tratas tan bien. No le haces nada, no tiene propiedades, es rico, tiene ganado, tiene muchos hijos, es feliz. Entonces, como no le haces nada, entonces le dice Dios, pues te doy permiso, porque le dice el demonio, dame permiso para tentarlo y vas a ver cómo reniega de ti y cómo es malagradecido e ingrato. Y le dice Dios, bueno, ¿sabes qué? Ve y tiéntalo, pero no lo toques en su persona, ni en su familia, solamente en sus bienes. Entonces, bueno, se entera, va el demonio, hace estragos con las propiedades y el ganado de Job, y vienen y le avisan y le dice, le cuentan todo, que le habían robado todo su ganado, que se había muerto, que se había caído el granero, todo. Y el santo Job lo que responde, Dios lo dio, Dios lo quitó, bendito sea el nombre de Dios. Claro, el demonio rabioso vuelve a la presencia de Dios y le dice, mira, le dice Dios, ¿ves cómo no? Sí, porque no lo tocaste en sus hijos ni lo tocaste en su carne. Bueno, dale, le dice, ve y te doy permiso. Y va y mueren todos sus hijos en una tormenta en el desierto, ¡pac!, se le cae el techo encima y mueren sus hijos y vienen y le avisan cómo está. Él adquiere una enfermedad, una lepra, se empieza a podrir y tanto así que se rascaba con un pedazo de teja la podredumbre de su cuerpo. Y cuando está así, sin renegar, viene la esposa y le dice, ¿sabes qué? Qué necio que eres. ¿Por qué no dices cosas y no murmuras contra Dios? Mira cómo te trae. Y el santo Job le calla la boca a su esposa y le dice, mujer necia e insensata, si de Dios hemos recibido los bienes, ¿por qué no hemos de recibir los males? Fíjense qué actitud. Y esa tiene que ser la actitud del buen cristiano. Si de Dios recibimos los bienes, ¿por qué no vamos a recibir los males? Los males para nosotros, pero Dios de los males saca bienes para el bien de sus escogidos. Y ahí tiene que estar entonces el corazón agradecido, como el corazón de este samaritano. Se postró a los pies de Jesucristo nuestro Señor a darle gracias. El que menos esperaban fue el que vino y se postró ante Jesucristo. Por eso, hijos míos, no seamos ni mal agradecidos con Dios, de devolverle mal por bien. Eso es ser mal agradecido. Yo recibo un bien de Dios, el hecho de haber abierto los ojos hoy, tuvimos nuestro plato de comida, tenemos nuestro techo para cubrirnos y tantas cosas que Dios nos da, el hecho de poder respirar y estar vivos. No usemos todos esos beneficios que Dios nos da para ofenderlo, ese es el malagradecido. Uso de la vida y del tiempo que Dios me da para ofenderlo, para pecar. Los mismos beneficios que Dios me da para salvarme y gratuitamente en virtud de la promesa, no por la ley. La ley son los 10 mandamientos, dice San Pablo. Amar a Dios sobre todas las cosas, no tomar su santo nombre en vano, santificar las fiestas, honrar padre y madre, etc. Los 10 mandamientos. Pero no es en virtud de eso, es en virtud de la promesa. Nuestro Señor nos promete la salvación. Por eso, hijos míos, no seamos ingratos, no seamos malagradecidos. Y no devolvamos con los bienes que Dios nos da para salvarnos, usarlos para pecar. Y tampoco seamos ingratos, es decir, que en vez de agradecerle, nos olvidamos de los beneficios de Dios, primero con una soberbia del demonio, pensando que nos lo debe. Dios me debe a mí porque soy su criatura.
¿Me explico? Entonces veamos eso, cómo es la malicia de la ingratitud y del malagradecimiento. Fíjense, vamos a la prueba de los ángeles, por ejemplo. Por el pecado de los ángeles perdieron todo. Todo. Eligieron el no servir a Dios, perdieron todo. Adán y Eva perdieron todos los bienes preternaturales que Dios le había dado por ser ingratos y desobedientes. Y esas son las consecuencias que nosotros tenemos que entender y que le pasa en el individuo, a cada ser humano, a cada pecador. Cada vez que cometimos un pecado, que Dios nos abandona, un pecado mortal, que Dios nos abandona, porque nosotros lo hemos corrido de nuestro corazón, al perder la gracia libremente, Dios nuestro Señor deja el alma vacía e inquieta. El alma del pecador es un alma triste, su conciencia es una conciencia triste. La vida del pecador, uno puede ver a las almas, y uno lo tiene por experiencia, sí, se ríen y hablan, pero el corazón de las almas ingratas que rechazan a Dios, sabiendo los beneficios que le ha hecho, son almas que no tienen alegría en su corazón, porque no tienen la paz, la única paz que da Dios, que no es la que da el mundo. Hijos míos, aprendamos de este hecho del Evangelio hoy, aprendamos también de lo que nos dice San Pablo, que es por la promesa, no por la ley. La ley estamos obligados a cumplirla, pero aún cumpliendo la ley no nos aseguramos el cielo. El cielo lo aseguramos porque Dios nos lo promete. La ley es una obligación, el cielo es una promesa gratuita. Así que primero, hijos míos, gracias Dios mío por mi fe, gracias por la hermosa virtud de la esperanza, que sé que lo que tú me propones y me ofreces es alcanzable con tu gracia. Gracias por el amor que has tenido y que me enseñas a tener, a amarte sobre todas las cosas y amar a mi prójimo como a mí mismo. Y eso, para eso, hijos, tenemos que estar metidos en nuestros corazones un poco. Vivimos tan inquietos y tan distraídos de las cosas de Dios, tan ocupados en las cosas de la tierra como si ese fuera nuestro fin. Tenemos que prestar atención a todo este movimiento de la gracia en el alma. La presencia de Dios en el alma en gracia tiene que ser cuidada. Y seamos como este buen samaritano. ¿Por qué era un buen samaritano? No porque curó al otro, sino porque vino a reconocer el beneficio que se le había hecho. Pidámosle a la Santísima Virgen María, a la Virgen fiel, a nuestra Madre Celestial, que nos haga fuertes en la fe, que nos haga realmente valerosos por la esperanza y sacrificados por la caridad. No solamente pidamos, porque a veces también exigimos en la vida común, exigimos que el prójimo nos trate también con condescendencia y nos haga el milagro de la afabilidad, de la tolerancia, de la paciencia, de la compasión, y nosotros no somos capaces de dar nada, ni un gesto de bondad, hijos míos. El corazón de un católico tiene que ser un corazón bueno. San Alfonso María de Ligorio dice que solamente no puede ser bueno el soberbio. Dice, un alma soberbia jamás va a poder ser buena, porque se cree más que Dios. Va a tener actos quizás de bondad, pero no va a ser íntegramente bueno, porque siempre en su corazón va a estar su Dios, va a ser el mismo. Que no sea ese nuestro corazón. Pidámosle a la Santísima Virgen María una humildad verdadera, para que sabiendo lo que Dios ha hecho con nosotros, seamos agradecidos. Porque así Dios nos va a colmar de sus bienes. Nos va a entregar sus bienes a manos llenas, de forma infinita, porque Dios es infinito. Para que así, con esa fortaleza del cielo, llevando la cruz de cada día, después de haber atravesado el mar tormentoso de esta vida, podamos ser recibidos en ese banquete eterno que Jesucristo tiene preparado para aquellos que le aman. Ave María Purísima. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Credo y contempleo al Padre omnipotente, Creador